Las renacidas. Surgió de aprender a soltar, de enojos, del llanto, de las caídas, pero también de reír superar y amar. Hemos esperado y superado tanto Que ahora queremos volar. te invitamos a levantar el vuelo a nuestro lado. Somos Caro Y Ari, y en y este en este espacio te ayudaremos a que vivas y ames tanto que renazcas. En el capítulo de hoy hablamos sobre ansiedad. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus síntomas? Quédate con nosotros, vamos a descubrirlo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Este creemos que es nuestro capítulo número 5, seguramente ya lo estarán viendo en las notas. Y bueno, pues hoy tenemos para ustedes un tema súper interesante, además que pues debido a nuestra situación actual, muchas personas, si no es que ustedes que nos están escuchando, pues seguramente voltearon a ver por primera vez. Y es algo que se llama ansiedad. Sí, bueno, hola, igual, bienvenidos. Sí, vamos a ver el tema de la ansiedad y sí creo que muchas personas, pues después de todo esto lo voltean a ver por primera vez, pero creo que muchas veces confundimos la ansiedad patológica, que eso vamos a hablar ahorita, con la ansiedad normal, porque digo, a final de cuentas la ansiedad es una emoción, entonces hay que distinguirla entre una ansiedad que, bueno, normal, como es en este caso de que estamos todos encerrados y así, y una ansiedad que ya lleva años y años y sigue ahí solamente minando nuestra actividad de vida. Ok, bueno, pues entonces demos comienzo a este tema. Vamos a comenzar por definir qué es la ansiedad. Ay, bueno, como ya les decía, la ansiedad es pues bastante natural, es una emoción natural. No hay nadie en este mundo que no la haya experimentado. A final de cuentas, las emociones están en nuestro cerebro reptiliano y se presenta siempre en nuestros, bueno, no siempre, pero se presenta en nuestras vidas, a final de cuentas. Por ejemplo, en problemas laborales, en la presentación de algún examen o en discusiones cotidianas. La ansiedad es pues ocasional y está asociada a la vida misma por lo mismo, de que pues nuestro cerebro reptiliano es el que la, pues, sí, la maneja. La ansiedad se vuelve patológica cuando va más allá de esta preocupación o miedo temporal, cuando ya es una alerta constante, porque a final de cuentas la ansiedad es estar alerta la mayor parte del tiempo. No te relajas, no descansas, ¿no? No. Para una persona con un trastorno ya de ansiedad, la emoción se convierte ya en algo normal. De hecho, muchas veces lo podemos lo podemos ver como algo sumamente común cuando vivimos con ansiedad. Exacto. Y empeora con el tiempo. Y por lo general, bueno, como se diagnostica en el DSM, interfiere siempre en las actividades diarias. Ok, vamos empezando por definir algunos de los tipos o trastornos, ¿no? Tipos de trastorno. Se conocen varios tipos de ansiedad. Vamos a comenzar como lo que sería como lo más común, lo general, lo que a todo el mundo le llega a pasar, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Ouch. Bueno, no creo que la ansiedad generalizada de todo el mundo. Sí. La ansiedad da, pero la ansiedad generalizada ya llega a un punto patológico. Sí, que eso es lo que vamos a empezar a separar un poquito. Bueno, ¿qué es la ansiedad generalizada? Pues es un trastorno mental en el cual una persona a menudo está preocupada, ansiosa con respecto a casi todo lo que está a su alrededor y le parece que es difícil de controlar. Obviamente aún en estos tiempos pues no se conoce como al 100% todas las causas y es posible que intervengan tanto la genética como el estrés y muchos otros factores. Entonces, Bueno, hablando un poco más en esta ansiedad, es como la más común en los trastornos de ansiedad, es la que la mayor parte de la gente que tiene ansiedad ha vivido en su vida. Y también esta ansiedad, como tú bien decías, puede estar asociada con los genes o con el estrés de la vida cotidiana, pero inclusive hay niños que presentan ansiedad generalizada y adolescentes. En un libro, no recuerdo exactamente de quién, pero es La ansiedad y su origen, psicopatología, algo así. Si puedo lo voy a dejar por ahí en el Instagram. Habla mucho de que también este tipo de ansiedad, especialmente esta, está muy asociada con la crianza. sí,
mucho, porque específicamente la mayor parte de las personas que han sufrido este tipo de ansiedad, y me declaro culpable, Por dos. por dos, así han tenido una crianza muy controladora. O tal vez no se ve controladora desde fuera, pero sí hay ciertos aspectos de la vida que se quieren controlar, como de siempre tener buenas calificaciones, siempre esto, siempre aquello. Sí, sí, sí. Generalmente interfiere mucho en esas personas como que son muy perfeccionistas. Ay. Y el perfeccionismo también viene... sí. Por dos. También viene de crianza. Sí, por dos. Entonces sí, esto es como la ansiedad más común entre las ansiedades patológicas, entre muchas comillas, porque no debería ser común, pero... Exacto. Sí. Luego tenemos otra que son las crisis de angustia o las crisis de pánico, que generalmente ocurren como partes de un trastorno de ansiedad, como lo puede ser la ansiedad generalizada. Y también le puede ocurrir a otras personas con trastornos psiquiátricos, como bien lo puede ser la depresión, que de hecho la ansiedad y la depresión están ligadas. Ajá, Por lo general, cuando tienes depresión tienes ansiedad. sí, exacto. Si tienes ansiedad no es necesariamente... Que tengas también depresión, Ajá, sí, no no. necesariamente, Pero sí están un poquito... pero están, sí. digamos que de la mano a veces, ¿no? Sí, porque al final de cuentas ambas tienen pues esos pensamientos intrusivos que te van molestando en tu día. Exacto. Algunas crisis de angustia también ocurren como respuesta a una situación específica. Las crisis de angustia pueden tener diferentes síntomas, pero por lo general afectan al corazón y órganos vitales. Pero no son peligrosas, aunque cuando las tienes piensas que son peligrosas. Exacto, cuando las sientes, yo me voy a morir. Sí, porque, digo, cada quien lo siente de diferente manera. ¿De forma diferente? Sí, entonces cada quien lo vive diferente. Hay personas que les cuesta mucho trabajo respirar, pero no llegan al grado de estarse ahogando, Exacto. de ponerse azul o morado o algo así, porque no, según yo me puse azul. Que en realidad no te veías azul, pero... Ajá, pero ya mi imaginación voló. Bueno, fue una desrealización. Generalmente en crisis de angustia ya muy extremas hay desrealización. Entonces tendemos a no saber realmente si lo que está pasando es verdad o no, pero aún así sentimos que nos vamos a morir. Exacto. Pero como les digo, hay personas que las pueden llegar a sentir así súper intensas y hay personas que solamente sienten, a lo mejor que no pueden pasar saliva, pero no les provoca como otras cosas, ¿no? O sea, Exacto. llegar a una hospitalización, no. Cosa que nos ha pasado a nosotros, pero eso es muy independiente, gente. Exacto. No se preocupen. Eso es síntoma de haber guardado ansiedad mucho tiempo. Exacto. No lo hagan. No lo hagan, por Se los favor. Vayan a recomiendo. terapia en cuanto se sientan mal, por favor. Por favor, sí. No es bonito. De verdad. Nunca en sus vidas van a querer sentir algo así. No. Y si ya lo sintieron, Saben saben estás de lo orando. que estamos hablando. Y bueno, vamos a otro tipo de ansiedad, que es la ansiedad social o fobia social, como se describe en el DSM, que es el manual diagnóstico. Este es un tipo de ansiedad pues bastante normal, por lo general en la adolescencia, que es más como un miedo a pues estar o interactuar con personas, Exacto. o estar en situaciones sociales, salir a citas, una entrevista de trabajo, ir a la escuela. Realmente esto se convierte ya en un trastorno cuando nos impide, por ejemplo, incluso pagar al cajero de la tienda o pedir una pizza. Sí. Hablar por teléfono. Hablar por teléfono y pedirle algún servicio o alguna información. Es ahí cuando dices, ouch, creo que hay problemas aquí. Sí, o sea, ahí es cuando se convierte patológico. Hay que aclarar aquí que cuando se convierte algo patológico, sea ansiedad o cualquier otro trastorno, es porque ya está afectando la vida diaria. Cotidiana. Cualquier tarea cotidiana, de entre paréntesis o entre muchas comillas, sencilla para cualquier otra Ajá. persona, Se convierte en un problema. se convierte en un problema que no te permite avanzar. Entonces, esto es lo que diferencia una ansiedad o un problema normal, porque puede ser que te dé ansiedad ir a hablarle a un grupo de personas que está enfrente de ti, pero no es algo cotidiano, no es algo que te impida vivir. Ajá. Ya cuando te impide ya hacer tu vida diaria, tus rutinas, es cuando ya hay que poner más atención. Y pues bueno, generalmente las personas que tienen este tipo de ansiedad ya patológica tienen miedo a ser humilladas, juzgadas, rechazadas. Es decir, tienen síntomas ya de ansiedad muy físicos.
Por ejemplo, cuando dan un discurso o en una exposición, yo tenía una compañera que al dar una exposición se ponía a sudar. O sea, Y es algo que desafortunadamente, o sea, no pueden controlar. no, y les cuesta mucho. Puede ser que esta ansiedad no les provoque como tal un miedo para hablar con la gente o algo así, pero en algunas situaciones sí. Bueno, esta compañera que tenía se ponía a sudar cada vez que iba a dar una exposición. E inclusive a veces antes ella me decía el tema y me lo explicaba y se lo sabía de pies a cabeza. O sea, si le decías una pregunta ya se la sabía. Entonces no era tal que no tuviera la información, sino que le daba muchísimo miedo estar enfrente del grupo y ponerse a hablar. Y se bloqueaba. Ajá, y entonces era como de, es que, y repetía las cosas, y cuando le preguntaban se quedaba en blanco, cuando ella sabía el tema, pero en ese momento su ansiedad era más y ya no podía. Como, oh, por Dios, ¿qué voy a decir? No sé qué es eso. Y 5 minutos antes te lo acabo de contestar, o sea. Exacto. Pero como decías, yo siento que esta ansiedad no era tanto una patología, porque al final de cuentas eso no le impedía hablar con la gente. De hecho, yo era una persona bastante, bueno, es una persona bastante sociable. Entonces, sí, no era como que le impidiera hacer otras cosas, Hacer pero otra actividad. exponer, sí, definitivamente No va, nada más no. le costaba muchísimo trabajo. Ok. Y Bueno, pues, ¿cómo puedo sospechar que padezco un problema de ansiedad? Ay, pues miren, ¿qué les vamos a contar nosotros, verdad? Bueno, vamos a enumerar aquí un poco lo más común y les vamos a hablar desde lo que nosotras hemos vivido. Entonces, para identificar correctamente la ansiedad se debe tener en cuenta 2 componentes. El primero, las manifestaciones o sensaciones sintomáticas. Somáticas. Sintomáticas. Somáticas. Ah, no, sí, somáticas. Ustedes perdónenme. Ya les pegué mi Y eso que dislexia. tengo aquí de enfrente de la pantalla. Bueno, dentro de los que podemos señalar las siguientes. Aumento de tensión muscular, mareos, sensación de cabeza vacía, sudoración, hiperreflexia. ¿Esto qué es? Aumento de los reflejos osteotendonosos. Fluctuaciones de la presión arterial, palpitaciones o sentir, se me sale el corazón, ¿no? Básicamente. Midriasis, aumento de la apertura pupilar. Taquicardias, aceleración de la frecuencia cardíaca, que bueno. Es horrible. Parestesias, sensación de entumecimiento o hormigueo. Ay, También. yo se los juro que es la cosa más horrible que existe. Temblor, molestias digestivas, aumento de la frecuencia y urgencia urinaria o diarrea. Sí. Ok. Pues miren, yo les voy a contar que cuando a mí me daban las crisis de ansiedad, lo primero que me sucede es que dejo de sentir las manos y los pies. ¿Ubican la sensación de cuando se te duermen los pies? O sea, que es que se me durmió el pie, es que no lo siento, es que así se siente. Se siente horrible. Porque aparte lo empiezas, o sea, bueno, a mí me pasaba que lo sentía en las piernas y en las manos. Y yo decía, es que, porque incluido a eso me venía como el aumento de palpitaciones. Y era como, me voy a morir, y es que no puedo respirar, y es que el aire... es la cosa más horrorosa que te puede pasar en la vida. Porque además te revisaban y me tomaban, no sé, la oxigenación o ese tipo de cosas, y es como de, es que estás bien. Ajá. Y yo, no, o sea, me estoy muriendo, o sea... Pero es que ahí es donde viene lo de sensaciones somáticas. A final de cuentas, lo somático es algo mental que se está viendo en el cuerpo y que puede ser que los doctores te digan que tú no tienes nada, pero tú estás sintiendo que estás ahí muriéndote y con las palpitaciones al 100, pero... Y el doctor te ve y te dice, ¿no? Ajá, es que vete a tu casa, no tienes nada. Y tú, claro que sí, me voy a morir aquí mismo y a ti no te importa, o sea. Ajá. Bueno, ahí también viene mucho el tacto de los doctores, digo, porque hay muchos que dicen como, es que no tienes nada, solo estás exagerando, ¿no? Y cuando realmente te hace sentir peor. Ajá, cuando realmente al final de cuentas sí te está pasando algo, pero no es algo peligroso y es algo somático, es algo mental, que inicia en la mente y que ya después se te viene al cuerpo. Exacto. Sí, y en lo que tú decías, por ejemplo, de la sensación de entumecimiento o de hormigueo,
A mí no me pasaban las manos. Bueno, a mí las manos como que se me empezaban a endurecer, o sea, no las podía mover bien. Sí. Y lo que más se me pone a hormiguear es la cara. Ah, sí. La cara, yo no siento la cara. Es que es como si nada más se me hormiguera desde abajo de la nariz hasta el cuello, más o menos. Pero a mí las manos y las piernas es como... Bueno, O sea, a mí, cada quien. independientemente de eso, o sea, también me pasaba, y que creo que es la peor sensación y de las que más me asusta cuando me da una crisis, que me empieza la falta de aire. Ah, Y sí. aparte es algo que tú sabes perfectamente que tú lo estás provocando, pero que en ese momento no tienes la capacidad de controlarlo. No, y que creo que Y lo peor es que la gente que está a tu alrededor me molesta. se molesta y es como de, ay, ya, es que solo estás exagerando. Ajá. O sea, ya cálmate. ¿Qué te va a pasar? No te va a pasar nada. Ya te dijeron que estás bien. Pero, ¿cómo lo controlo? O sea, si tú me dices cómo lo controlo, yo lo hago. Yo en este momento no soy consciente de mí. Exacto, y creo que aquí es una palabra muy importante, control. Siento que muchas veces cuando tenemos ansiedad queremos controlar todo, entonces, y no podemos controlar todo. Ajá, exacto. O sea, intentas controlar cuando ni siquiera puedes controlar tu propio Exacto. cuerpo. Digo, en lo particular no me gusta usar la palabra control porque creo que viene mucho arraigada la ansiedad, pero yo Ajá. prefiero usar gestión Ok. de las cosas, pero sí, o sea, aquí el problema de la ansiedad, o más bien el asunto de la ansiedad es que quieres controlar todo. Todo lo que no puedes controlar. Exacto, lo que en ese momento desafortunadamente no puedes controlar. Y bueno, siguiendo más con los síntomas cognitivos, conductuales y afectivos, que vienen a ser más bien entonces pensamientos súper intrusivos que te causan intranquilidad, inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva y desproporcionada, porque sí, sinceramente es una preocupación exagerada ya cuando la ves así. Exacto. Miedos irracionales. Ah, sí, por supuesto. O sea, Ideas catastróficas. De hecho, aquí creo que tengo un ejemplo muy bueno. No sé si han visto o leído a todos los chicos de los que me enamoré. Digo, en lo particular, no soy fan de las películas porque me parece que se centran mucho en el romance. Pero si tú lees acerca de Lara Jean o ves las películas, por ejemplo, en esta última película, cuando ella no entró a Stanford, ella tenía su vida planeada. sí. Entonces, si tú ves a Lara Jean, ves a una persona con ansiedad generalizada, de hecho. No entra a Stanford, entonces toda su vida que había planeado se le viene abajo. Ese es un ejemplo un poco irrisorio y muy hollywoodense de ideas catastróficas. Exacto. Deseo de huir y sí, pero ¿cómo huyes de ti mismo? ¿Cómo huyes de ti? Eso es Y imposible. es que cuando todavía no sabes, cuando todavía no entiendes tu ansiedad, dices, por el amor de Dios, necesito que esto acabe. Quiero correr, quiero salir corriendo, necesito moverme. Bueno, algo que me pasaba a mí de forma personal era como de, es que no puedo estar sentada. Si siento, entonces me voy a sentar a pensar. Y si me siento a pensar, se me va a ir el aire, voy a dejar de respirar, me voy a morir, se me está cerrando la garganta. Y como estás pensando en eso ya. Estás pensando y ya valió esta situación. Es lo primero que sucede. No, pero por ejemplo, yo en lo particular pensaba así como, es que si no viviera aquí, es que si viviera en otro lado, igual y no tendría esto. Es como de, o sea, ya cuando lo anteriorizas es como de, hija, es tuya, está dentro de ti. Vivas donde vivas, vayas a donde vayas, te va a seguir. Japón, a Corea, Australia, va a estar ahí. Exacto, porque no es donde vives. Ajá, no es algo tangible. No exacto. es un lugar aquí, es tú. Eres tú en general. Y de ahí viene mucho el miedo de perder la razón y el control. O sea, intentando controlar que no te pase nada, lo estás sobrepensando y sobrepensando y te pasa. Y te pasa. También sensación de muerte inminente. Esto, más allá de ser de parte de un trastorno de ansiedad, deviene más cuando tienes una crisis. Sí, porque como todo se conjunta en ese momento, Ajá. dices, es que ya, ahorita no me voy a salvar de esta y entonces me voy a morir. Y es que... Y a veces hasta quieres. Sí. Porque ya de lo mal que te sientes. Ajá. Es como de ya, o sea, si me voy a morir, pues de ya, una vez por me muero, favor. Ya, por favor, porque no quiero seguir sintiendo esto. No me gusta cómo me siento. Muy horrible, neta, si sientes que te vas a morir. No me gusta, no quiero seguirlo sintiendo. Si me voy a morir, entonces quiero morir de una vez. Ajá. Y es que tu cuerpo está muy cansado, ya hablando de una... Bueno, en general tu cuerpo con ansiedad se cansa porque utiliza demasiada energía. Exacto.
al... Ay, pues sí, En es todo. lo tonto, es que En todo. no te das cuenta de que estás usando esa energía para algo que no te está ayudando a nada. Exacto. Pero bueno, fue una forma, a final de cuentas, la ansiedad es una forma de que tu cuerpo se defiende de algo que te pasó. Intenta recobrar el equilibrio, Sí. tu cerebro y tu cuerpo quieren recobrar el equilibrio que perdiste en algún momento, pero llega un punto en que ya no es posible, en que intentar buscar ese equilibrio te desequilibra aún más. Exacto, te trae como más consecuencias. Exacto. Entonces, es por eso que llegamos a este punto. O sea, la ansiedad puede incrementarse con un sentimiento de vergüenza. ¿A qué vamos? Los otros se van a dar cuenta de que estoy nervioso, de que me siento mal, de que algo me está pasando. Entonces también afecta a tus procesos de pensamiento, tu percepción y tu aprendizaje. Te viene a provocar confusión, distorsiones de la percepción en cuanto a tiempo y espacio, Ujú. así como a la gente y el sentido de los diferentes sucesos de tu vida. Mira lo que hemos estado diciendo con todos estos ejemplos que nosotras hemos ido pasando. En mi caso, por ejemplo, en su momento yo tuve una crisis en la oficina. Entonces yo estaba sentada en mi computadora haciendo entre muchos paréntesis mi trabajo porque la verdad es que ni siquiera podía pensar en mi trabajo y ni siquiera sabía qué estaba haciendo o no estaba dejando de hacer. Y era como de, es que me están viendo, es que se están dando cuenta de que no puedo respirar, se están dando cuenta de que me está pasando no sé qué, y entonces empezaba a ponerme roja, entonces, o sea, pasaban muchas cosas y tú quieres correr y no puedes correr, tienes que estar sentada porque estás en un lugar en el que hay muchas personas. Y aunque la gente probablemente y muy, muy posiblemente te está ignorando olímpicamente y está metida en sus cosas, tú estás así de, no, me están viendo, y es que no sé qué. Ajá. Es que realmente la ansiedad deviene mucho del loco creativo. Digo, la emoción está ahí, pero nosotros somos los que nos hacemos las ideas en la cabeza de es que está... O sea, Exacto. seguimos rumeando pensamientos. Creo que es una palabra muy bonita. Rumear pensamientos. Cuando estás sobrepensando las cosas. Exacto. Es como lo que hacen las vacas, ¿no? Mastican una vez, mastican otra, Exacto. y tú haces eso con tus pensamientos. Tú masticas una, masticas dos, tres, cuatro, cinco. Cosas. Tus pensamientos. Ujú. Entonces. Ahora sí, como dicen, el problema no son tus pensamientos. Es que los invitas a tomar el té contigo, los dejas ahí, les das un cuartito y los tratas como tus invitados y llega un punto que es como de, ya váyanse, ya no los quiero Es aquí. largo, no los quiero aquí. Pero Adiós. tú ya hasta en el terreno les construiste una casita, o sea, Sí, sí, sí. ya Cuando están solo ahí. vinieron a tomar el té. Exacto, pero tú los pusiste ahí. No es que ellos se quedaran porque quisieron, es que tú los pusiste ahí. Ujú. Y sí, o sea, me identifico mucho con esto que dices. Yo en lo particular solo tengo una crisis de llegar al hospital, Sí. solamente una. Pero me ha pasado muchas veces que estoy en el trabajo y ni siquiera sé por qué estoy así. Y empiezo como de... Y no puedo respirar bien y ya de repente, o sea, ya actualmente yo me doy cuenta así de, ya, por Dios. Cállate. Exacto. Y hago mis ejercicios de respiración, pero, por ejemplo, la vez que sí llegué al hospital fue horrible porque, yo estaba haciendo el servicio social y, sinceramente, no me llevaba muy bien con la jefa del área. ¿Departamento? Sí, no me llevaba muy bien por muchas cuestiones. Y me acuerdo que ese día nos había mandado o sea, yo ya tenía síntomas, porque aparte puede ser que el ataque de ansiedad puede estarse ya presentando de muchos días, o sea, ya lo vienes arrastrando. Tú mismo te empiezas a dar cuenta, ¿no? Ajá. Así de, ay, es que me empiezo a sentir mal cuando viene el transporte. Pero no pasa nada, estoy bien. Ajá, eso hacía yo, Día siguiente, otra es vez. que me estoy sintiendo incómoda y también me está empezando a faltar el aire. Pero está bien. Pero está bien, no pasa nada. Ajá. Yo puedo controlarlo. Y- Siguiente día se suma otro síntoma. Siguiente día se suma otro más. Exacto, ya cuando ves no Y puedes. cuando te das cuenta es como de ya, por favor. Exacto, a mí me pasó eso, me lo estuve aguantando como una semana entera y ese lunes, bueno, y entonces jueves fue de ya. Aquí Mi exploto, cuerpo dijo bye. Y es que nos mandó a dar una plática que ni siquiera habíamos planeado. Acabábamos de llegar, no teníamos nada preparado. Y la plática empezaba justo cuando nosotros llegábamos al servicio. O sea, literalmente nosotros íbamos retrasadas a dar la plática. Ajá, exacto. Entonces fue como, espera, ¿qué? Entonces yo ya venía súper alterada y todo. Y aparte me lo estuve aguantando toda la plática. Yo estaba súper bien, entre muchas comillas. Me temblaba la cara, pero estaba súper bien. Tú manteniendo la pose. Ajá.
Estoy segura que nadie se dio cuenta, pero es así como, es que se están dando cuenta, es que cómo le voy a dar una plática a esas señoras. Entonces, sí, o sea, yo estaba en un estado de, ¿cómo es posible que yo vaya a hacer eso y toda la gente me va a dar cuenta? Y nadie se dio cuenta, o sea, mis compañeras fueron como de, bueno, cuando yo les mandé el mensaje así de, es que no voy a poder ir porque me hospitalizaron y así fue como de, pero está súper bien en la tarde. Y yo así de, Sí. yo me estaba muriendo, no se dieron cuenta. Digo, eso también tiene mucho que ver con el egocentrismo. Siento que la ansiedad también tiene mucho que ver con esto. Sí, un poquito. Pero bueno, ya dejando de irnos por las ramas, porque generalmente hacemos eso, vamos a Lo platicar sentimos mucho. un poco sobre cómo es que se realiza un diagnóstico de trastorno de ansiedad. Muy bien, aquí creo que hay dos vertientes. Una se puede hacer desde un psiquiatra o desde un psicólogo. Pero es muy aconsejable hacer una evaluación física de la persona. ¿Por qué? Porque generalmente hay mucha tensión muscular Sí. que no te das cuenta de que está ahí. Exacto. Por lo general nos evalúan porque sospechamos nosotros, pero también muchas veces porque la persona que nos está viendo está sospechando de que tenemos algo. Ujú. Especialmente si ya hemos tenido una crisis de ansiedad. Digo, obviamente estas crisis también se pueden confundir con hipertiroidismo y hiperparatiroidismo, que son tipos de tiroidismo. Tiroidismo. De la redundancia. Sí, exacto. Perdón si hay médicos aquí, no lo sé pronunciar bien. Y actualmente pues también se puede confundir pues con el COVID, ¿no? Por la forma en que atacan Sí. los pulmones. También se puede confundir con trastorno del sistema vesicular, disritmias cerebrales, enfermedades cardíacas y enfermedades respiratorias. Digo, sí se puede confundir un ataque de ansiedad. Sí, y es que es lo que decíamos de entrada, ¿no? O sea, ataca Pues todo tu cuerpo. pues tu cuerpo en general con síntomas que parecieran ser cualquier otra cosa, menos toda esa ansiedad y esa carga que traes acumulada. Sí, por eso es importante que primero, antes de decir esa ansiedad, vayas al médico. Que si ya tuviste una crisis de ansiedad, Creo que ya sabes para dónde vas. exacto, bueno, en lo particular, cuando a mí me internaron, el papel cuando yo salí decía crisis de ansiedad. O sea, no había nada físico, literalmente el papel decía crisis de ansiedad, porque me estuvieron haciendo chequeos y un montón de cosas y no encontraron nada. Entonces creo que si tuviste una crisis, pues los médicos ya te habrán dicho que no tienes nada como tal fisiológicamente hablando, ¿no? Exacto. Pero si no, es importante que vayas. Y también si has sufrido o tienes la sospecha de que tienes ansiedad, tú puedes establecer un patrón de síntomas. Sí. O sea, así como cuando yo estoy enfrente de una persona que no conozco, me pasa esto. Y es siempre... Siempre que conozco a alguien nuevo, siempre que hago cierta actividad. Ajá, O sea, creo que es importante conocerte a ti mismo, porque tú sabes, tú te das cuenta, o al menos yo he aprendido a empezar a identificar cuando viene un ataque. Ajá, sí. Y las ocasiones en las que viene, las razones, qué es lo que le pasa a tu cuerpo, eso es muy importante, conocerte para poder saber, a ver, esto sí es ansiedad, esto no. Pero muchas veces siento que lo hacemos hasta que ya estamos hasta el full. Sí, o sea, es cuando empiezas a sentir los primeros síntomas, dices, esto ya se fue a... Sí. Ya valimos aquí, cuerpo, prepárate, porque esto va a explotar en cualquier momento. Ajá, en vez de darnos cuenta de que lo podemos gestionar y hacer ejercicios de respiración. Muchos de los síntomas también de la ansiedad, ya dejando de lado los ataques de ansiedad, pueden estar relacionados a medicamentos. Hay medicamentos que los generan. Sí. Y es importante conocer también que tomamos, porque muchas veces no nos automedicamos y bye. Exacto. Entonces, no hagan eso, no se automediquen, por favor. Exacto, jamás se automediquen porque a mí sí, bueno, todos los médicos generalmente te preguntan, ¿eres alérgica a algún medicamento o alimento? Y pues normalmente casi siempre les dices que no. Pero a mí me pasó en alguna ocasión que resulté ser alérgica a una combinación de 2 medicamentos de un jarabe para la tos. O sea, y fue como, ¿en serio? Oh my God, no lo puedo creer, jamás en la vida me había pasado. O por ejemplo, es un jarabe para la tos. Yo no era alérgica a las tiaminas. Ajá. Yo toda mi vida las había tomado y de repente a los 16 fue como de me estoy muriendo porque me tomé una pastilla para la gripe.
Exacto. O sea, y yo no era alérgica y se me hizo muy fácil agarrar una pastilla, tomármela y ¡puf! ¿No? Entonces, si han sentido ansiedad después de tomar cierto medicamento, Ojo. ajá, tomen atención. Igualmente, café, que a final de cuentas es una droga legal, pero es una droga. Pero es una droga, gente. Entonces, si se dan cuenta de que cuando toman café les pasa eso, dejen de tomar el café porque... Por favor. Ajá. Por favor. O después de una crisis, No después de tomen un café. ataque, no tomen café, por el amor de Dios. Quiéranse tantito, no tomen café. Digo, el café en general, yo en lo particular no considero que para la ansiedad sea completamente malo, siempre y cuando no lo tomes en exceso. Yo Exacto. tomo café y tengo ansiedad, eh, pero yo no tomo café todos los días. Exacto. Es que vamos aquí a otro punto muy importante. Medidas. Sí, sí, Medidas. porque, o sea, si tomas café diario, por ejemplo, yo tenía una amiga que tomaba 3 cafés al día. Y ella ¿Cómo no vive? tenía ansiedad ¿Cómo patológica, pero llegó un punto en que tanto café ya la estaba alterando horrible. Entonces, obviamente hay que tener conciencia de cuánto café tomamos, de dónde viene el café que tomamos, porque también ahí depende de la cafeína que tenga. Claro. Y también el café en exceso hace daño al cuerpo, entonces, sí, Medidas. exacto. Vean de dónde viene esa ansiedad. Si es mental realmente, o sea, bueno, sí, toda la ansiedad es mental, pero ¿de dónde viene? ¿De algo externo como lo puede ser un medicamento o el café o a lo mejor un té verde? Porque también tiene, También. digo, en menor cantidad, pero alcohol también. O ya viene de algo De un- anterior, de exacto. genes, de crianza, chalala, ¿no? Etcétera. Bueno, vamos a describir un poquito de los cuadros clínicos más frecuentes. Las crisis de angustia, la ansiedad generalizada y los trastornos fóbicos. Ok, yo tengo 2 palomitas aquí. Check. Trastornos fóbicos no tengo, pero la crisis de angustia, la ansiedad Pero ahí vamos. casi todo check. Casi todo check. No, por favor. Y dices, ay, Bueno, por lo menos ya estamos en tratamiento. muchas exacto, y tratamos de mejorar todos los días porque de eso se trata la ansiedad. Y por eso de ahí el nombre de este capítulo. gracias. Sí, Más que otra cosa, creo que la ansiedad pues está para traerte al presente. Para decirte, Sí. oye, aquí estás dejando de hacer esto, estás dejando de hacer esto otro. es que más allá de lo que te quita, ¿qué te está enseñando la ansiedad? Porque al final de cuentas las emociones vienen a enseñarte algo. Siempre. Que se haya vuelto patológica no es otra cosa. Es algo diferente, pero Exactamente. bueno, pues lo más común, como les estamos comentando, es que la primera crisis ocurra mientras nosotros, el sujeto, generalmente jóvenes, que llevamos a cabo alguna actividad cotidiana y que ésta se asocie con un suceso como un accidente, una enfermedad grave, que fue mi caso, porque pues yo no me había dado cuenta de lo que estaba pasando hasta la primera vez que fui a parar al hospital, porque no podía respirar. 2. Por 2. Por 2. Sí. Y eso estamos hablando de que ya fue casi a mis 20 y algo. Sí. Es que es una igual. O sea, fue como cuando ya empezaste a tener 23. las presiones de la vida adulta, más o menos. Bueno, no, mi ansiedad te vino desde los 15. Pero ya la ruptura fue... O sea, el momento en el que paramos Sí, en el hospital fue sí. cuando tu cuerpo dijo, hello, hola. El punto de quiebra ya fue cuando dijiste, bueno, tu cuerpo fue como de ya, por Mira, favor, ¿sabes qué? párale. Piensa tantito, ¿ok? Exacto. Y es que sí, o sea, muchas veces las crisis, como habíamos dicho, vienen en cualquier momento. O sea, tú estás bien feliz en tu computadora trabajando así de charla bien godín. Y de pronto, oh. Ajá. O como a ti la que te pasó, ¿no? Una vez en la calle. Ah, sí. En alguna ocasión justamente fue a lo que iba presión de estudios universitarios. Yo me sentía terriblemente, estaba enferma en mi cama, moqueando así a mares, con un Kleenex en cada fosa nasal, temperatura a morir. Aquí el punto es que lo confundimos con gripe. Pero ese día yo tenía que ir a la escuela a exponer, porque si no me iban a reprobar en una materia. Entonces yo le hablé a mis compañeras, a mi maestra, y le dije, maestra, de verdad, o sea, tengo fiebre, estoy en mis cobijas, está cayendo un aguacero en la calle, de verdad no puedo ir. Bueno, tomando en cuenta que ibas en la tarde. Tomando en cuenta, exacto, que iba en la tarde y que el cielo se estaba cayendo. Y fue así como de, ¿no vienes? Pues gracias, nos vemos en el extra.
tuve que salir de mi cama, ponerme ropa de vestir, arreglarme, ir a dar la bendita exposición en la que absolutamente nadie me estaba escuchando porque estaba afónica. Y al momento de regresar y tan solo bajar el camión fue como... Y mi cuerpo colapsó, empecé a toser, se me cerró la garganta y en plena calle estaba yo en una crisis totalmente terrible en la que no sabía absolutamente lo que estaba pasando con mi vida. Sí, pero como decíamos hace rato, o sea, muchas veces lo confundimos con otra cosa. En ese momento todos pensábamos que estaba muriendo de gripe. Exacto. Y el médico con el que fuimos, bueno, con el que fue, dijo eso, que era ya una gripe muy avanzada. Exacto. Y todos ahí vamos a creerle, ¿no? Exacto. Entonces, es que sí se puede confundir. Como puedes confundir un ataque con otra cosa, como puede ser otra cosa con un ataque. Exacto. Tenemos que ser muy conscientes. Y la verdad es que en ese momento, pues yo estaba viviendo mi vida, ¿no? O sea, estaba en la universidad, estaba... Pero jamás me di cuenta de que toda la presión que tenía acumulada de todas las cosas que había detrás. Y cuando me dijo el médico, es que no estás enferma, tú tienes ansiedad. Y yo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come, señor? Bueno, ¿qué me puedo tomar para que se quite? Porque la verdad es que es muy incómoda. Necesito saber ya. Pues sí, tienes que tomar terapia, tienes que... Yo, ¿qué? No estoy loca, o sea... Sí, la primera reacción de muchos es esa. Exacto. Pero aparte esto ya fue mucho después, ya cuando te diagnosticaron, ¿no? La ansiedad fue muchísimo después de esto. Porque todos en ese momento era como de, ay, bueno, pues métete las cobijas y otra vez tranquilízate, ¿no? Pero yo decía, ¿pero por qué mi corazón está así? ¿Por qué mis manos no se sienten? O sea... Sí. Y en ese momento fue como, ay, bueno, ya, tranquila, ya pasó. Por ejemplo, o sea, la primera crisis en general provoca muchas dudas, ¿no? Y temores relacionados a lo mejor una enfermedad muchísimo más grave, que puede ser el caso. Uh-huh. Puede ser el caso, digo, no lo descarten, pero pues muchas veces no. Exactamente. Muchas veces pensamos que podemos tener algún ataque al corazón o de estar perdiendo la razón. Me declaro culpable en esa última. Yo fui al psiquiatra porque yo pensé que ya me estaba yendo por otro lado. Yo dije, no, ya, desrealización, esto ya es otra cosa. Y no, está muy por encima de lo que estoy acostumbrada. Exacto. Y ese es el punto. Vas cuando ya sientes que esto ya no es normal, entre muchas comillas, cuando realmente nunca fue normal. Exacto. Ahora, por ejemplo, en lo particular yo tuve ansiedad desde los 15, pero yo tuve un trastorno alimenticio. Los trastornos alimenticios están fuertemente relacionados con la ansiedad. Por 2, gracias. Entonces, es absurdo que no es absurdo, pero nunca me di cuenta de que estaban relacionados hasta que empecé a estudiar psicología. Y fue cuando dije, oh, Dios mío. Ahora todo tiene sentido. Y viste la luz al final del túnel. Exacto. Sí. Entonces, si han tenido a lo mejor algún trastorno alimenticio y sienten estos síntomas, es muy probable que sí sea ansiedad. Sí, aparte de que quizás le dediquemos un capítulo completamente a los trastornos alimenticios. Como 10, yo creo. Porque tenemos mucho de qué hablar, pero si lo tocamos por encima, pues sí, o sea, a lo mejor tuviste bulimia, a lo mejor tuviste anorexia. O las dos juntas. Porque pues también. Y en mi caso, la verdad es que no me di cuenta de la anorexia hasta el momento en el que me puse un pantalón y al cerrarme el botón de todos modos me quedaba grande. No, yo hasta que me desmayé. Pero creo que ese tema no tiene tela para mucho. Cuando me volteé a ver al espejo que el huequito que tenemos en las clavículas era literal era un hoyo donde tú podías poner un tantito de agua. O sea, si tú le echabas un chorrito de agua se quedaba ahí. Y digo, yo soy delgada, pero en ese momento yo era un cadáver con piel andante. Sí. Porque... el cadáver de la novia, ella. Ahí. Exacto, así, tal cual. Yo era Emily. Porque además no me daba cuenta. Yo trabajaba en ese momento y era como de, no tengo hambre. Aunque estuviera muriendo de hambre, solamente era de, bueno, me voy a comprar un café o me voy a tomar toda la botella del agua y ya, no tengo hambre. Sí. Qué padrísimo, todo es felicidad. Llegaba y no tengo hambre. Y era como de, cenar, sí, pero un plato de cereal. Y eso sí cenabas. Y era como, wow, comí demasiado. Y todavía, además, me sometía a una rutina de ejercicio de 1 hora en las noches antes de dormir.
Y es que eso es lo que pasa. O sea, muchas veces con la anorexia y la bulimia te viene mucho eso de quiero hacer mucho ejercicio, quiero hacer eso, quiero hacer aquello. Y hasta te miden los huesos. De hecho, si no han visto la película, véanla, la de Hasta el Hueso. Creo que eso se puede ver muy bien Sí. ahí. Pero sí, este es un tema que tiene Tenemos mucho de qué de hablar. dónde cortar, la verdad. Mucho, pero mucho. Porque también hay un montón de teorías de dónde vienen los trastornos alimenticios. Digo, junto con la ansiedad, porque al final de cuentas van de la mano. Si tienes un trastorno alimenticio, tienes ansiedad. Si tienes ansiedad, no es forzoso que tengas un Sí, trastorno exacto. alimenticio. Pero bueno, como decíamos, las crisis vienen acompañadas de miedo, terror, aprensión. Porque, pues, en general la ansiedad viene con aprensión. Toda, en general, Eh, creo. También con disnea, que era lo que estábamos mencionando hace un momento, que es la falta de aire. Sí. O la sensación de asfixia. Palpitaciones. Culpable. Sí, la verdad. Sensación de inestabilidad por mucha gente, yo creo. Mareo, dolor u opresión pectoral. Se siente muy feo. Es como si te estuvieran oprimiendo el pecho así de adentro, así. A lo mejor muchos de los que nos escuchan tienen mascotas de tamaño considerable. Haz de cuenta que tu perrito, tu gatito súper gordito se sentó encima de ti y no te lo puedes quitar. Una luna encima de ti. Exacto. Sí, porque a mí no. Mi no pesa mucho, ya lo verán, es pequeño, pero como si mi Lu estuviera sentada encima de mí todo el tiempo, así se siente. Los puede ver en su Instagram. Aquí promoción no planeada. Exacto. @señor de Chihuahua. Gracias. Porque ahí están los dos, tiene fotos con su tía favorita, ¿por qué no? Este segmento está patrocinado por. Bien. Señor Min de Chihuahua. Bueno, también puede haber adormecimiento de algunos miembros, como bien tú decías, oleadas de frío o de calor. A mí me da frío. A mí me da calor. Cada quien. Y bueno, después vamos a hablar un poquito de la ansiedad generalizada. Aquí estoy yo. 100% representación, mira. Representación del trastorno, aquí estoy. Este consiste en un cuadro en el que los pacientes se preocupan repentinamente de diversas situaciones que pueden ser, pues, tomados como problemas muy grandes. O sea, literalmente te estás ahogando en un vaso de agua. Básicamente. Cuando puedes nadar y tienes un flotador. Porque sí, o sea, digo, obviamente hay cosas que te preocupan, pero hay muchas veces que le estás ahí dándole vueltas a tu cabeza. Y vueltas, y vueltas, Ay, y es que vueltas. es horrible. Como si pudieras resolverlo con darle tantas vueltas a tu cabeza. Exacto. Y no es así. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me diagnosticaron ya con el psiquiatra, porque ya la psicóloga ya me lo había dicho, pero yo era como de, ajá, Ay, seguro, sí, sí. come on. Digo, aparte de que, aquí yo digo que tiene también, bueno, refuerzo la idea de que tiene que ver con la crianza. Yo tengo una madre que tuvo ansiedad generalizada, bueno, tiene ansiedad generalizada toda su vida, pero durante años no se trató. Y ya no se trató cuando me estaba criando a mí, entonces, viene también un poco, ¿no? Actualmente también ya está en tratamiento, pero, pues en lo particular yo siento que viene mucho de eso, mi ansiedad. Y se pudo ver mucho cuando me diagnosticaron porque yo me ponía muy nerviosa. Me preguntaron, ay, ¿quién es el presidente actual? Y yo no debía responder. O sea, el solo hecho de estar enfrente del psiquiatra fue como de, oh, por Dios, no estoy muriendo. Sí. Me puso súper mal al grado de que yo dije, no, ya, aquí me va otro ataque. Sí. O sea, te dan cosas tan sencillas, entre comillas. Cosas que para las demás personas, o en teoría lo que podemos llamar nosotros personas sanas, entre muchas comillas. Nadie es sano. Pero bueno. Pero bueno, sí, cosas que para ese tipo de personas podrían decirse, ay, por favor, o sea, Ajá, de come on, verdad. o sea. Sí, ¿no? Y es que también tienes una rigidez muscular y tensión súper marcada que no te das cuenta, inclusive tu postura. Yo me doy cuenta de que estoy muy hacia enfrente y muy encorvada, pero es porque no me estoy poniendo, no pongo mi atención en mi postura. Entonces, Exacto. si ustedes tienen una mala postura, no es que tengan ansiedad, pero definitivamente si tienes ansiedad, es posible que tengas una mala postura. Lo más probable es que lo que buscas es como, en teoría se puede llamar, o yo le digo, hacerme bolita. Ajá. O sea, que sí. la gente no te vea, ser como invisible. Sí, sí, sí. Porque piensas que los demás te ven como un bicho raro. Te están juzgando. Ajá, y te juzgan. puede Así que como, sí. de, ay, mira, o sea, vela, camina súper derecha, ¿quién se cree? ¿Qué se siente?
Ajá, o simplemente no quieres que te vean, no quieres que se den cuenta de que tienes algo. Ajá. Y ahí también es donde está el punto. Creo que muchas veces, bueno, sí, muchas veces nos hace sentirnos mucho peor el hecho de que las personas no se den cuenta que el de dárselos a entender. Porque, por ejemplo, Sí. ustedes vean Sophie, no me acuerdo cómo se apellida esta chica, pero hace a Sansa Stark en Juego de Tronos. Ok. Ella muchas veces ha dicho que tiene ansiedad. Pero si uno ve sus entrevistas, sí se das cuenta de que tiene ansiedad porque sí hay ciertas cositas, pero ella lo deja en claro. Ella le dice al entrevistador, me estoy sintiendo así, o es que yo tengo ansiedad, es que yo no soy buena con esto, ta. El hecho de que ella lo pueda decir y de que la otra persona lo escuche, ayuda mucho a aliviar la ansiedad. Sí. Y pensamos que nos la va a aumentar cuando realmente esconderla Es lo que la es hace, lo que la es lo hace que la hace crecer. empeorar, es lo que la hace crecer. Tú quisieras que toda la gente entendiera cómo te sientes, Pero no se puede. pero si tú, aunque tú se lo digas, la otra persona tal vez no lo entienda porque nunca lo ha vivido. Exacto, pero ya si tú se lo explicas, si tú se lo dices, por lo menos puede tener una idea. Creo que se trata de poner en palabras lo que sientes, el cómo te sientes. Es un poco complicado porque Porque se suele pues en ese momento la verdad es que tú solo sabes que quieres correr y que el mundo desaparezca, pero Sí, ¿no? Y es que aparte tienes tantos síntomas, puede ser que te quedes dormido un montón, que no puedas dormir, que tengas muchísima energía o que tengas mucha fatiga, que te pongas un montón de actividades exagerado para no sentirte, entre muchas comillas, así. O estés irritable o estés súper contento, o sea, y es la gente muy te dice es que eres complicado. bipolar, cambias de un día a otro. Y no, digo, la bipolaridad está muy cañona. La bipolaridad es otra cosa, personas que nos escuchan. Pero es complicado ponerlo en palabras porque aparte tu sistema nervioso central y tu amígdala están hasta donde... Están de trabajo hasta más no poder. O sea, están al límite y tú todavía les quieres exigir, ¿no? Ajá, exacto. Entonces no puedes ponerlo en palabras porque ni siquiera tú sabes exactamente qué sientes. Y muchas veces cuando queremos decir qué sentimos, queremos ponerlo en una sola palabra. Y no. Y por ejemplo, muchas veces cuando decimos depresión, la gente piensa en tristeza. Ah, Y sí. obviamente hay tristeza, pero también hay miedo, hay inseguridad, hay ansiedad, hay alegría. O sea, Ay, yo pensé que hablabas de tristeza, la de Disney. no. Bueno, también, ¿te das cuenta de la tristeza de Disney? Tiene alegría en algunos momentos. Sí, también. Entonces, la depresión no es solamente una emoción. Tiene un montón de cosas que no se pueden decir en una sola palabra. Exacto. Entonces, cuando dices ansiedad, por lo general, nada más piensas en una cosa, ¿no? Digo yo que lo he vivido, no. Se lo puedo decir en muchas palabras, pero las personas que no lo han vivido piensan en ansiedad solo como a lo mejor exageración. Ajá, es como de, ay, déjala, es que estás con mucha carga de trabajo, es una exagerada. Ajá. Y pues. Y la verdad, perdón si nos están escuchando. ¡No digan tonterías! Es que el hecho de que te digan exagerada puede que tú estés exagerando las cosas. Pero aquí el punto es que tú te des cuenta de que tú lo estás haciendo, no de que la otra persona te lo diga, porque si otra persona te lo dice, tú vienes acá a Y te lo pensar de tomas a más. mal. Ajá. Y te afecta más y tú dices, es que entonces seguramente sí estoy loca, es que y entonces te sientes todavía peor. Ujú. Porque pues te tomas en ese momento los comentarios completamente personales y entonces te sientes mal y volvemos otra vez al círculo de malos pensamientos. Exacto, es que es un círculo, es un ciclo así de... "Uy". Y se escucha la nariz, es que tenemos a mí. Si no la escuchan, pues lo siento. También, o sea, por ejemplo, hay personas, en mi caso, por ejemplo, me llenaba de cosas. De tareas, Ajá, ¿no? para no sentirme así. Y esto es un síntoma muy, muy recurrente en la ansiedad. Ah, bueno, ahora también hay que decirlo. Hay muchas personas que ahorita en todo esto de la pandemia y quedarse encerrados se pusieron muy intensos y fueron al médico que se los diagnosticara. Lo digo porque, por ejemplo, mi psiquiatra, bueno, el psiquiatra que me atiende a mí me comentó que le llegó muchísima gente con ansiedad, pero no ansiedad patológica, sino una ansiedad a cierto punto natural y normal por todo lo que estamos viviendo. Claro. Entonces, aquí hay que dejar claro una cosa, porque inclusive hasta hubo escasez de medicamentos para la ansiedad, porque hay psiquiatras a los que no les importa también eso. Si van a ir a algún lado que los mediquen, por favor, vayan con un psiquiatra que le importe su salud. Por favor. Sí, mi psiquiatra estaba muy
la defensiva para darme medicamentos y solo me dio uno. Hay personas a las que le dan 5. Y se me hace algo exagerado. Pero es que la ansiedad que sentimos cuando estamos aquí encerrados es hasta cierto punto normal. Y natural porque no sabes qué va a pasar y es un momento de incertidumbre. Exacto, porque nos vino a tomar desprevenidos a todos esta situación, porque pues de pronto suspendes, entre muchos paréntesis, tus actividades normales. Ay, no sabes qué va a pasar. Exacto. A lo mejor no sabes si vas a tener trabajo, charala, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, esa es una ansiedad natural. Sí. Por favor, no vayan al médico a que los medique porque que digamos no. que se basa más en la incertidumbre. No, y es que al final de cuentas, las emociones son naturales. Venimos de un cerebro reptiliano que hasta hace poco empezó ya a avanzar y tenemos el neocórtex y la corteza prefrontal, celular. Entonces, nuestras emociones nos ayudan. Sí. Y sinceramente creo que lo que decían de pienso, luego existo, pues primero siento, luego pienso y luego existo. Vamos, empezando por ahí. Sí. Entonces sí, esta es una ansiedad normal que nos viene pues a enseñar algo a final de cuentas, ¿no? Entonces, para que esta ansiedad ya sea patológica, tiene que persistir durante 6 meses y ya realmente estar afectando tu vida diaria, o sea, que digas, no, en serio, no puedo ni pedir comida porque me da ansiedad, no puedo pedir el súper porque, ok, están las plataformas, ¿no? Para pedir, entregas a domicilio. pero aún así viene alguien y tengo que salir y hablar con esa persona para que me entregue el paquete. Muchas personas al principio de la pandemia y aún ahora me dicen, es que ¿cómo pides comida a domicilio? No sabes de dónde viene. No sabemos muchas cosas, ni tenemos certeza de muchas cosas. Sí. O sea, total, se supone, o hasta donde yo tengo entendido, el bicho del que estamos hablando en cuestión, porque pues no podemos decir el nombre, ya saben por qué, se muere cuando está en contacto con algo caliente. Exacto, pero al final de cuentas eso es una ansiedad normal. El Exacto. hecho de no querer pedir a lo mejor comida porque no sabes de dónde viene. Pero ya cuando pues todo fuera de esto de la pandemia y así, que estamos en normalidad entre muchas comillas, y no quieres pedir comida porque te da miedo hablar con la persona que viene a entregar, eso ya es algo patológico porque Exacto. está afectando tu vida. 100%. Ya te está afectando muy cañón. 100%. Y creo que viene muy ligado a lo que sigue. Vamos a qué es la fobia social. Las fobias sociales más frecuentes, que son como las que hemos venido tratando un poquito, son el temor a hablar, a comer, a escribir en público, a utilizar un servicio público o al asistir a una fiesta, el hecho de asistir a una entrevista de trabajo. Uh-huh. Los sujetos, las personas, la persona en este caso, que está experimentando ese miedo a sentirse avergonzado ante los demás, temen y evitan estas situaciones, las situaciones en las que podrían o deberían interactuar con otra persona. Entonces, esto siento que mina mucho en el desenvolvimiento social. Digo, al final de cuentas los seres humanos somos seres sociales. por supuesto. Necesitamos a otras personas para vivir. No vamos a hacer hikikomori, ¿verdad? Como en Japón. Exacto. Que de hecho creo que los hikikomori son muy buen ejemplo de ya cuando la fobia, cuando el miedo a la sociedad ya viene en una patología. De no salir, todo lo pido a domicilio, pero apenas interactúo con la persona de la puerta y no le hablo a nadie más. Estoy siempre en mi casa, encerradito, en mis 4 paredes. Sin tener interacción con otras personas, ¿no? Creo que esa es la parte más destacable de esta fobia. Sí, que la fobia social es la que te impide tener o relacionarte con las demás personas. Bueno, te impide porque también tú lo permites, ¿no? Uh-huh. Y vienes a este aislamiento social completo. Digo, ya los hikikomori son una exageración muy... Ya es muchísimo, ¿no? Exacto, sí. Y que a final de cuentas afecta completamente tu vida. Por ejemplo, tiene una disminución muy marcada en la autoestima. También. Uh-huh. Y que puede llevarlos a abusar del alcohol o medicamentos ansiolíticos. Sí. Que era justamente lo que mencionábamos. Tengan mucho cuidado. Sí. Como les digo, hay psiquiatras, hay médicos que dan medicamentos solamente porque si tengo ansiedad y eso, como de, bueno, sí, ten el medicamento. También tienes que darte cuenta con quién estás yendo. Como yo les decía, la persona que me está tratando a mí, él realmente no quería. Hasta que ya supo lo del ataque y chalala.
Y fue cuando me dijo, bueno, te voy a dar uno, el cual no voy a mencionar el nombre porque sí lo venden sin receta. Aquí también aclaro. Así que silencio. No se automediquen, porque hay medicamentos, hay ansiolíticos que sí los venden sin receta. Pero si te los tomas así, puede que te dopes y ya no sientas nada, entonces, y no es lo que queremos. O te hagan más daño que bien. Sí. Entonces, primero hay que ir con alguien para saber realmente si es necesario o no. Ajá. A lo mejor no es necesario o es necesario por un tiempo. Ajá. Digo, a final de cuentas, te dan cierta cantidad al principio y luego te la van disminuyendo. Porque aquí el chiste es mejorar. Ajá, exacto, y que llegue un punto en que ya no los necesites. Pero sí he escuchado el caso de personas que, por ejemplo, este medicamento que lo dan sin receta, que le dicen al médico que sí, ya se lo quitaron. Habían recetado anteriormente. Ajá, o que ya no lo toman, por ejemplo. Y luego lo siguen tomando, porque los calma. Pero es una calma, pues, es una mentira. Relativa, ¿no? Sí, porque al final de cuentas el medicamento lo que sirve es para calmar tu amígdala, pero no para calmarte a ti. O sea, solo estoy disminuyendo, sí. disfrazando mis síntomas. Porque sí, no. Siento que si los tomas ya, pues, volviéndote dependiente y abusando de ellos, sí. Pero cuando los tomas una forma de ayudarte, no. Porque tu amígdala, en general, muchas partes de tu cerebro están muy alteradas. Entonces el químico de los medicamentos Nos va a calmar, ¿no? te ayuda a regularlos. Pero obviamente si tú no haces nada significativo por ti para cambiar aparte del medicamento y solo esperas que sea magia, no vayas. Es porque entonces no vas a poner de tu parte. Entonces, vamos a hablar del tratamiento ya un poquito más a profundidad. Y bueno, generalmente se diagnostican, ¿no? Se dan antidepresivos y ansiolíticos. Más bien, falta de calma continúe. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo nada. O sea, sí. Puede, pues que esta calma es relativa, vamos. Sí, porque a final de cuentas tú no estás haciendo nada para cambiar. Piensas que el medicamento, ¡pum! Va a ser magia todo. Y mañana vas a amanecer con todas las ganas de vivir, con todas las ganas del mundo y... No, los medicamentos... medicamentos decepcionarlos, no. Ayudan, pero no son la cura milagrosa, a final de cuentas. Tú tienes que hacer algo por ti. O sea... Así es. Y a final de cuentas el medicamento también tiene que ser de forma gradual. Se retirará también, ¿no? De forma gradual. Sí. Porque el objetivo de todo esto es controlar. Exacto. Y te lo dan en principio de forma gradual, no es como que te lo den todo de sopetón. Si alguien te lo da de sopetón, huye, corre. Por favor, protege tu vida, tu salud. Sí, porque es que hay muchas personas que, como yo les decía, dan el fármaco, pero solamente pues para que te calmes, o sea, págame y ya. Y eso no es el chiste. No, exactamente. Y al final de cuentas, generalmente el fármaco ya se da cuando realmente es un trastorno que lleva años. Por ejemplo, en mi caso, pues desde los 15 llevo casi 10 años. O sea... Hablamos exactamente de que ha pasado mucho tiempo. Exacto, ya son muchos años. Obviamente si llevas los 6 meses que dice ahí, no es lo más recomendable que te den medicamento porque al final de cuentas te va a afectar. Te va a hacer más daño. Y sí te puedes volver dependiente. Pues sí, bueno, pues esto es solo una pequeña parte de este enorme y muy, muy, muy complejo tema que es la ansiedad. Ya también está llorando. Si tú sufres de alguno de estos problemas, lo mejor que puedes hacer antes de automedicarte o cualquier otra cosa, por favor ve y busca ayuda. Sí. Acude a un especialista, busca grupos de apoyo, practica algún deporte, ponte a desarrollar tu creatividad. Yo sé y todos sabemos que es muy difícil vivir y convivir con todos estos síntomas a veces todos los días, o lo que te dura una crisis, lo que te dura un ataque. En mi caso son de 1 a 2 semanas más o menos para volver a estabilizarme un poco. Sí. Entonces es un reto que tenemos que trabajar todos los días, que hasta en este momento sigo trabajando todos los días y me siento Alcohólicos Anónimos viviendo un día a la vez. Pero bueno, nosotros estamos aquí para hacerte compañía, no estás solo, no estás sola. Exacto. Si ya sientes que muchos de estos síntomas o bien de los tests que vamos a subir a Instagram realmente te pegan,
busca ayuda, en serio, no intentes hacerlo por ti solo o sola. Si realmente sientes estos síntomas y no sabes a quién acudir, nosotros no damos terapia o nada por el estilo, ¿No? pero pues mandarnos un mensaje y nosotros te podemos ayudar para, Sí, si quieres, pues, si necesitas platicar con alguien, ajá. nosotros podemos escucharte. Te O- entendemos, lo hemos vivido, sabemos Exacto. qué estás sintiendo. Si quieres algunos consejos así o si quieres ya ir buscando alguna ayuda, nosotros te podemos pues ir y buscar algunos lugares para que Ajá, podemos pues darte un tú poquito puedas, de orientación, a ajá, lo mejor para de que todo tú lo que puedas hemos ir. aprendido, de las cosas que hemos hecho. Exacto. Y tal vez si quieres una ayuda un poco más profesional, digo, porque al final de cuentas yo soy psicóloga, pero no estoy como tal especializada en la ansiedad En ansiedad. y no doy terapias, como digo, pues podríamos ayudarte a buscar un lugar, ¿no? Ujú. Donde tú puedas ayudarte. Igual podríamos, no sé, si hay muchas personas que vemos con ese tipo de Problemática peticiones, y ajá, peticiones. podríamos hacer algún grupo de Pues sí, Facebook, para platicar, ajá, ¿no? Más o que de nada Instagram para exacto, platicar para que y que ustedes nos no se sientan ayudemos. solos. Ajá, para que nos ayudemos entre todos, porque sí sabemos que muchas veces en la ansiedad uno se siente como que es el único que la está viviendo, Exacto, a veces pero no. sientes que, yo sé, o sea, no es responsabilidad de nuestra familia entender cómo te sientes, cómo te pueden No, es ayudar. responsabilidad de nosotros hacer ver lo que estamos sintiendo y no esconderlo. Exacto. Y entender que hay muchísimas más personas como nosotros y si pues podemos apoyarlas con lo que sabemos, pues aquí estamos. Así es. Y bueno, después de este emotivo cierre en el que estamos aquí así de, por favor, es que entiéndanos. No, la verdad es que, bueno, si tú no lo has vivido, qué bueno. Sí, Lo pero mejor que te puede pasar en la vida es nunca sentir algo así. sí, pero si ya lo viviste, pues te entendemos. Y si no, entonces te va a ser un poco empático también con Por esas favor, personas. no critiques, no juzgues. Mejor primero pregunta y entiende cómo puedes ayudar si es que la persona que lo tiene te interesa. Exacto, sí. ¿Sí? Así que, bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Otro capítulo más. Exacto. Los queremos mucho. Vayan y denos mucho amor en @lasrenacidas en todas las redes. Exacto, y también nos pueden buscar en nuestros perfiles personales como los que están ahí en En la descripción. descripción. Y pueden seguir a mí en @señormintechihuahua. Ok, y por ahí van a conocer también a la tía favorita, que es la tía Lu. Pues, si están ansiosos pueden entrar a ver a mí y eso quita la ansiedad. No, no es cierto, ¿eh? No es nada científico, solo les da mucha felicidad ver a mí. Así que bueno, pues nos despedimos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.